tal, amigos? Es un privilegio estar nuevamente con cada uno de ustedes en este programa que lleva como título Entre Familia. Agradecemos a Dios porque hemos estado con ustedes las últimas 15 semanas y he compartido con ustedes y con nuestro compañero Walter Flamenco. ¿Qué te ha parecido, Walter, esta interesante programación? Ha sido una experiencia muy maravillosa, semana a semana, y ahora pues con sentimientos encontrados, feliz de volver a estar con nuestra audiencia, pero también triste porque estamos llegando al final. Amigos, ha sido una jornada muy interesante, hemos sido realimentados por cada una de las personas que nos ha seguido a través de la radio, a través del sitio web, a través de Esperanza TV ahí en YouTube, a través también del Facebook de esta estación de comunicaciones, y queremos recordarte que podrás tener acceso a cada uno de esos 15 programas accesando al sitio web de Visión Global Radio y también al sitio de Facebook que es Visión Global Radio, y puedes accesarnos también en Esperanza TV en YouTube. Esperamos que cualquier tema que tú quieras repetir nuevamente puedas accesarlo y tendrá la información de primera mano, Walter. Correcto, definitivamente. Y bueno, Luis, llegamos al programa número 15. ¿De qué vamos a hablar? El tema de hoy es una familia con propósitos. No una familia con propósitos, sino una familia con propósitos. Bien, Walter, entremos en materia. Cuando pienso en una familia con propósitos, viene a mi memoria el caso de un joven que conocí en Sudamérica. Este joven estaba pasando por situaciones bastante complicadas en su país de origen y decidió comenzar una nueva aventura. Quería saber por qué realmente él existía, cuál era el propósito para su vida, y decidió cruzar la cordillera. Cuando estaba en el otro país, él comenzó a tratar de disfrutar la vida, se compró una motocicleta, como todo joven con aspiraciones decidió probar cosas nuevas. Sin embargo, estando en ese nuevo país, tuvo el privilegio de conocer acerca de Dios. Comenzó a asistir a la iglesia, aprendió acerca del plan que Dios tenía para su vida y decidió dedicarse a Él. Y comenzó a vivir una nueva vida ahora en Cristo Jesús. Habiendo encontrado el propósito de su vida, decidió regresar a su país de origen. Y allí comenzó a compartir con otros la experiencia nueva que había tenido en Cristo Jesús. Descubrió finalmente que era hermoso vivir y que tenía ahora algo que compartir y que comunicar con otros, el maravilloso amor de Jesús. La pregunta es, ¿sabes tú cuál es el propósito de su vida? Mucha gente se lo pregunta, ¿para qué estoy? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy realmente en este mundo? Así que seguramente tú te habrás preguntado, ¿cuál es el propósito de mi vida? O seguramente con tu familia, ¿cuál es el propósito realmente de mi familia? ¿Por qué me casé? ¿Por qué he tenido hijos? ¿Para qué estamos nosotros en este mundo? Querido amigo, en esta oportunidad vamos a tratar de responder esas preguntas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de tu familia? Y como lo hemos hecho cada semana, dejemos que sea la palabra de Dios que nos instruya al respecto. Para poder tener una idea un poquito más especial y más amplia al respecto, vamos a la palabra de Dios, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 2 y el versículo 3 dice así: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres,
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en tablas del corazón. ¿Sabes, amigos oyentes y televidentes, tienen ustedes ideas de cómo podemos nosotros influenciar o cómo podemos mejorar el mundo? Bueno, creo que la respuesta es, Walter, con una familia a la vez. Cuando nuestras familias dan a la humanidad buen ejemplo en lo que se refiere a la cortesía, a la armonía, a las buenas relaciones, a la amabilidad, a la buena comunicación con las personas que nos rodean, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, de una u otra forma tendrán que ser impactados con nuestro estilo de vivir. Esto se puede considerar como una cadena para el bien. En otras palabras, todos nosotros somos cartas vivas, dice el apóstol Pablo, cartas leídas, cartas abiertas, y estamos bajo la óptica, en primer lugar, de Dios, de todo el ejército celestial. Pero también estamos bajo la óptica y estamos bajo la mirada de nuestros semejantes, los que nos rodean, nuestros familiares más cercanos, nuestros vecinos, nuestros amigos y también nuestros compañeros de trabajo, en fin, la comunidad entera. Ahora, ¿qué perciben esas personas cuando nos ven a nosotros? ¿Qué perciben esas personas cuando ven a nuestras esposas o cuando ven a nuestros hijos? ¿Acaso ellos perciben amor, bondad, ternura? ¿Acaso ellos perciben respeto? ¿O por el contrario perciben personas maleducadas, personas malintencionadas, personas grotescas, vulgares? Creo que sería bueno que nosotros podamos sacar un tiempo y podamos hacer una autorreflexión y una autoevaluación en nuestra familia. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué ejemplo estamos dando a las personas que nos rodean, a la comunidad? Y hablando precisamente acerca de eso, una autora cristiana, reflexionando acerca de qué perciben las otras familias en relación a mi familia, cuál es el propósito que yo tengo para poder influenciar a otros, escribió lo siguiente en el libro Hogar Cristiano, página 32. Una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Una familia así, continúa diciendo, prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos les servirán en la iglesia. Y pudiésemos añadir, en la comunidad, en la sociedad. De ahí que es importante entonces seguir las instrucciones que Dios nos ha dado como individuos y como familia para que realmente seamos una bendición a los demás. La Biblia nos habla a nosotros de muchas familias, pero hay una familia en particular que por lo menos a mí me llama mucho la atención, y esta era la familia de Aquila y de Priscila. La palabra de Dios nos dice que ellos impactaron a muchas personas, y quiero leer el texto en el versículo 24 al versículo 26 del capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles, y dice la palabra: Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Él era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, dice el texto bíblico. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron de manera más exacta, más detallada, el camino de Dios. Cuando Dios está presente en la familia,
cuando Dios es el fundamento, cuando Dios es el centro de la familia, esta no puede ocultar esta gran realidad. Por el contrario, tendrán muchas cualidades buenas, tendrán la oportunidad de compartir el mensaje con otras personas. Y esto fue lo que sucedió con esta familia de Aquila y de Priscila. Apolos era un hombre carismático, era un hombre increíble, elocuente, tenía facilidad de expresión. Cuando abría la boca, la gente quedaba impresionada, la gente quedaba maravillada. Pero le hacía falta algo. Dice el texto que Aquila y Priscila lo tomaron y les enseñaron algunas cosas necesarias referentes a el camino de Dios. O sea, una familia debe ser una luz. Una familia debe ser un foco en donde se irradia el mensaje de amor, de esperanza y el mensaje del pronto advenimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo está tu familia? ¿Está cumpliendo eso tu familia? ¿Eso refleja a tu esposo? ¿Eso refleja a tu esposa? ¿Eso refleja a tus hijos? Creo que hagámonos las preguntas y procuremos buscar una respuesta óptima a la voluntad de Dios. Recuerda, querido amigo, que fue Jesús mismo cuando estuvo en esta tierra y en su famoso sermón de la montaña dijo a cada uno de los que le escuchaban y por ende a nosotros hoy en día también. Las palabras quedaron registradas en San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, y con ello quiero enfatizar lo que ya el pastor Luis comentó. Dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Así pues, sigue diciendo Jesús, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la influencia que tú estás ejerciendo en aquellas personas que te rodean? Y estamos hablando no solamente del aspecto cristiano en la iglesia, sino principalmente en la comunidad donde vivimos, en la gente que te rodea. Por eso vale la pena entonces responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito de las familias? Recuerda, ser una luz que ilumine a otros del maravilloso amor de Jesús. Esa es la familia que la Biblia considera la familia de la fe. Un creyente ayudando a otro a encontrarse con Cristo Jesús. Dice el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿A qué familia tú perteneces, amigo radioyente, amigo televidente? ¿A qué familia perteneces? ¿A la familia de Dios? Así que, Walter, creo que antes de ir a la pausa debemos reconsiderar el hecho de que Dios nos invita en cada momento a que formamos parte de su familia. Así es. Vamos a una pausa y retornaremos con más de su programa Entre Familia. Afortunado soy, tengo maravillosos padres y una esposa amante, y te lo debo a ti. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.
lo proveíste tú. Gozo de amigos especiales, grandiosos familiares, y te lo debo a ti, Jesús. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Y aunque no comprendo por qué me amas tanto, Dios, sé que no lo merezco, lo acepto y lo agradezco. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias, muchas gracias por darme un hogar. Bien, gracias por esa interpretación musical. Y decíamos en el segmento anterior, en el bloque anterior, Walter, que una familia ideal es la familia de la fe. Un creyente ayudando a otras personas a conocer más de Dios, a conocer más de Jesús. Y usamos el texto de Efesios capítulo 2, el versículo 19. Pero hay otro texto interesante que está en Efesios capítulo 3, y vamos a leerlo ahí en el versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, Dios está dando una pauta a través del apóstol Pablo. Nos está hablando acerca de la familia de Dios. Dios tiene una familia aquí en la tierra. Ahora, ¿quiénes deben pertenecer a esa familia de Dios aquí en la tierra? Eso es muy importante. Todo aquel que cree en el Señor Jesús y ande como Jesús anduvo. Así que, Walter, yo creo que es interesante que hablemos al respecto un poquito. Sí, Luis, gracias. Así como cada uno de nosotros nacemos en una familia, podemos llamar nuestra familia sanguínea, nuestro hogar, así también el apóstol Pablo en la Biblia habla de la importancia de pertenecer. Al nacer en una familia sanguínea, pertenecemos a una familia, a una sociedad, a una comunidad social. Pero también la Biblia nos habla de pertenecer a una comunidad de fe, a una comunidad, llámese iglesia, llámese congregación religiosa, nos hace desarrollar también un afecto, un propósito de pertenencia a algo que nosotros consideramos fe o relación con Dios. Y el apóstol Pablo también nos recuerda un texto en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, de la importancia de relacionarnos con una familia de fe. Dice el texto bíblico: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Si quieres ser una familia con propósito, debes también comprender que formamos parte de la familia de Dios. Y para cumplir el propósito de la familia de Dios, debemos pertenecer a una iglesia. Busca en tu comunidad cuál iglesia tienes cerca. Por supuesto, una iglesia que enseñe la verdad de acuerdo a los preceptos bíblicos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y sentirás entonces la importancia de pertenecer. Ahora, esa misma Biblia nos muestra algunos ejemplos acerca de familias o jóvenes o hijos que tuvieron un propósito especial. Algunos lo cumplieron, otros no. Veamos el ejemplo de Samuel y de los hijos de Elí. ¿Qué nos dice respecto de eso la palabra de Dios, Luis? Gracias. Vamos al texto bíblico allí en 1 de Samuel, el capítulo 2, del versículo 22 en adelante. Dice así el texto. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y oía cómo sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, mis hijos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí encontramos la experiencia de un hombre de Dios, pero que fue muy tolerante y fue muy permisivo con sus hijos. El sacerdote Elí no cumplió el rol adecuado delante de Dios como sacerdote del hogar. Como padre fue un padre muy débil. Fue un padre que no tuvo carácter para educar a los hijos cuando estaban pequeños. Estos crecieron y se convirtieron en viles hombres, corruptos, fornicarios, y muchos de ellos definitivamente ejercieron una influencia mala en contra de Dios. Tenemos los nombres de estos personajes, Ofni y Fines. ¿Qué podemos agregar en relación a la experiencia de Elí, Walter, comparándonos con los padres del siglo XXI? Bueno, en ese aspecto, Luis, recordemos que Elí era un sacerdote, tenía como propósito de Dios para su vida ejercer una influencia no solamente dentro del pueblo de Dios, sino debía comenzar esa influencia en el hogar, en los hijos, y prepararlos a ellos para que llegasen a ser también sacerdotes dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, no tuvo el coraje, no tuvo la disciplina de poder guiar o formar a sus hijos en el camino que Dios había trazado para ellos, y por eso dieron las consecuencias negativas. Por el contrario, aparece en escena allí otro joven, Samuel, que su madre le dedica a Dios para que cumpla un propósito, y se ve la diferencia entre los hijos de Elí, que terminaron mal, murieron, y por el contrario, Samuel llegó a ser una bendición para el pueblo de Dios, llegó a ser un profeta, y se cumple también en él como un paralelo entre la vida de él y Jesús, que dice y se registra de él que crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Eso es lo que Dios espera de nosotros como padres. Vale la pena destacar, amigos, que cada uno de nosotros, los hombres, en nuestras familias, representamos a Dios en el hogar. Somos los sacerdotes. Elí fue mano floja, mano suave con sus hijos. Los hijos desde pequeños hacían lo que querían, y la mano guiadora y la mano rectora en el hogar, que era la figura del padre, no lo hizo.
Nosotros estamos viviendo en una época, en el siglo XXI, en donde los padres no tienen tiempo para compartir con sus hijos. El padre trabaja todo el día, la madre trabaja todo el día, los niños están en el daycare o en la guardería. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, los niños pueden estar en el colegio, en la escuela, y cuando ellos vienen no comparten mucho con el padre. Los verdaderos maestros de nuestros hijos no somos los padres, sino posiblemente la tableta, posiblemente la televisión, posiblemente el celular, cualquier otra situación que pueda ser nociva para nuestros hijos, nos está quitando a nosotros del lugar protagónico que debemos tener como padres. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo no se apartará de él. Y es una pena, y la mayoría de los hombres y mujeres invierten la primera parte de su vida en hacer miserable el resto de ella. Los jóvenes crecen sin la figura del papá, sin la figura de la mamá, haciendo lo que ellos quieren. Y finalmente, cuando tienen una edad ya de unos 16, 17, 18 años, prácticamente el papá ha perdido las riendas de su hijo. La escuela no puede hacer nada. La sociedad está tan afectada por el descuido que los sacerdotes del hogar debimos haber efectuado con nuestros hijos desde que eran pequeños. Valora a tu hijo, valora a tu hija. Hay oportunidad para enmendar, siempre y cuando aprovechemos los primeros años. Walter, son los primeros 5 o 6 años, dicen los expertos, los psicólogos, que tenemos los padres para moldear, para educar el carácter que ha de regir a nuestros hijos de ahí en adelante. Y de ahí se forma, tal como bien dices, lo que será el futuro, ¿verdad?, de esos hijos. La responsabilidad grande que Dios ha puesto sobre nuestros hombros y un propósito especial para cada familia. A propósito, en la Biblia se nos habla de otra familia muy importante en los inicios de la historia de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios. Me refiero a la familia de Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, se dice acerca de la familia de Abraham lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad estaba poniendo Dios sobre los hombros de este hombre llamado Abraham y también de su familia? Podemos pensar que le dio por lo menos 3 indicaciones. En primer lugar, le dio una orden: sal de tu tierra. Segundo, le dio también una promesa: serán en ti benditas todas las naciones. Y en tercer lugar, le dio una bendición: que serían benditas las familias de toda la tierra, porque de él vendría una descendencia que traería salvación a la humanidad. Podemos pensar que Abraham en ese momento ya era una persona mayor, ya era considerado, algunos dirán viejo, 75 años de edad. Su esposa Sara era estéril. ¿Cómo podría entonces cumplirse este propósito que Dios tenía para ellos si estaban en esas condiciones? ¿Qué sucedió en la vida de este hombre, de esta familia, Luis? Bueno, Abraham no se puso a cuestionar a Dios. Abraham, siendo de 75 años, de manera inmediata obedeció la voz de Dios. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Amigos, no importa qué edad tú tengas, siempre hay oportunidad para escuchar la voz de Dios. Y Dios sacó de Abraham y a su esposa de esa comunidad, y Dios le hizo una gran promesa que hasta el día de hoy esa promesa se cumple en la vida de los descendientes de Abraham. ¿Cuál es nuestra actitud para la invitación que Dios nos hace constantemente? Abraham fue un ejemplo a donde él llegó. Cuando salió de su tierra y se movió
Abraham lo hacía como viendo al omnipotente, como viendo al invisible, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra. Humanamente hablando, era imposible que una mujer de una edad avanzada y un hombre de edad avanzada podían tener hijos, pero él se aferró a las promesas y Dios le dio un hijo, y a partir de Isaac, pues la descendencia todavía nosotros la encontramos. Es un asunto increíble. Gracias a la obediencia de Abraham, hubo bendiciones para todas las familias de allí en adelante. Si nosotros obedecemos los designios y los llamados que Dios nos hace, va a haber bendición para mi familia y las personas que nos rodean también. Exactamente, Luis. Ahora, siguiendo lo que se ha hablado acerca de esta familia de Abraham y las condiciones que reinaban en su entorno, tanto geográficas como físicas, podemos llegar a concluir que Dios trabaja en una plataforma de lo que se considera imposible. Cuando pensamos que hay desafíos que humanamente no podemos lograr, recuerda que Dios tiene un propósito para nosotros. Y en este caso, la familia de Abraham llegó a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Piensa que tu familia y la mía pueden también ser una bendición para la que nos rodean. Con esto en mente vamos entonces a una pausa musical y retornaremos con más de su programa Entre Familia. Al mirar este mundo y su maldad, el temor se hace dueño de mi paz. Me arrebata el sentir que está cerca de mí. La tormenta comenzó, mas escucho tu canción de consuelo, insistentemente en mi corazón. No desmayes jamás, te di un consolador, y a través de él yo te rindo mi amor. Mi paso es mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído, y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. Al recordar lo que ha hecho Dios por mí, el camino que me ha hecho recorrer, mil momentos de luz y otros de oscuridad, mas su mano siempre está. Confiaré en sus dulces palabras, las promesas que sostienen mi fe. Ver las aves que no siembran y alimento pueden ver, cuanto más para mí, si su hija yo soy. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy.
el que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. Confiaré en ti, confiaré en ti, aunque en valles de angustia yo me pueda encontrar, su poder siempre me sostendrá. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. De la fe y el amor. Gracias por estar con nosotros en sintonía de este programa Entre Familias. Amigos, vamos a realizar algo importante o vamos a desarrollar algo en este momento. La Biblia es muy clara y la Biblia nos da a nosotros lecciones, historias que se realizaron en el pasado, tienen su cumplimiento en el presente y también en el futuro. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? O más bien, ¿qué nos predice uno de los profetas menores allí en el libro de Malaquías que iba a ocurrir con las familias en la tierra? Vamos a leer Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, tal como tú bien mencionas, aquí hay una profecía que debería cumplirse en el tiempo del fin, antes que venga el día terrible de Jehová. Una referencia directa a la segunda venida de Cristo, Luis. Claro, esta profecía, amigos, llevó a muchos judíos a esperar que Elías iba a regresar por segunda vez a la tierra. Sin embargo, no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a que el mensaje de Elías se debía predicar con el mismo empeño, con la misma dedicación. Debía ser un mensaje que llevara a las personas, a las familias de la tierra, a encontrar nuevamente una renovación espiritual que les iba a conducir a ellos al verdadero arrepentimiento, al abandono de las falsas doctrinas, de los falsos dioses, y por supuesto que le iba a proveer a ellos un mensaje de esperanza en relación al Dios verdadero. Hemos sabido que antes del advenimiento de Cristo nació un hombre en la tierra llamado Juan el Bautista, unas semanas antes que naciera Jesús. Y Juan el Bautista jugó un papel muy importante porque vino con el espíritu que movió a Elías, y Juan el Bautista trajo un mensaje de reforma, trajo un mensaje de arrepentimiento y trajo un mensaje
de llevarlos a Cristo Jesús. Ahí encontramos en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, que Juan el Bautista señaló mientras estaba en el Jordán a Cristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, Walter, Juan el Bautista jugó un papel muy importante en los días de Jesús. Pero ya no está Juan el Bautista. Pero el Elías, o el trabajo que hizo Elías, recae sobre un grupo especial de personas en la tierra, sobre aquellos temerosos de Dios que guardan y observan sus mandamientos en el tiempo final de la humanidad. Así es, específicamente en nosotros como padres cristianos está la responsabilidad. Así como Juan el Bautista se levantó con un mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús reafirmó que ese fue el Elías, ¿verdad?, que apareció allí con ese mensaje de advertencia, preparando el camino para la primera venida de Jesús. Así también hoy en día, padres, familias cristianas, conscientes del propósito que Dios tiene para nosotros, debemos levantarnos para anunciar el Evangelio eterno, que Cristo viene pronto. En Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, se encuentra ese mensaje, donde se anuncia que la hora del juicio ha llegado, que anunciemos al mundo que el Creador de los cielos y la tierra está preparando a cada uno de nosotros para que participemos de un evento maravilloso, la segunda venida de Cristo. Así que ese es el propósito de la familia moderna. El mensaje del profeta Elías es el mensaje que tú y yo debemos ahora proclamar, que el reino de los cielos se ha acercado. Amigos, durante estas últimas 15 semanas hemos estado estudiando este maravilloso ejemplar, ¿verdad?, de esta revista llamada Entre Familias. Si no has tenido la oportunidad de contar con una de ellas, pues no importa, a través de estos mensajes pudiste haber encontrado alguna guía y alguna orientación para tu vida. Pero a los que tienen este ejemplar, quisiera decirle, amigos, este ejemplar presenta temas maravillosos que te pueden ayudar en ese proceso de cambiar las familias y te pueden ayudar en tu vida a encontrar el verdadero camino correcto. Y creo, amigo Walter, que la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros es a estar en armonía con Él. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Yo creo que Dios nos está haciendo una invitación a renovar la fe, a renovar el pacto. Si no hemos cumplido el propósito correcto de Dios en el pasado, podemos cambiar y podemos, en el nombre del Señor, decidirnos a hacer su voluntad y vivir el rol que Dios nos ha encomendado en nuestros hogares. Si somos los hombres de la familia, somos los sacerdotes espirituales, nunca es tarde para empezar en el camino de Dios. Querido amigo, si todavía la pregunta persiste en tu mente: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu familia? Quiero recordarte que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, le dijo a sus discípulos las palabras que están registradas en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, pues crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El Señor Jesús ha ido a preparar un lugar para ti y para mí. Y Él desea que nosotros anhelemos estar allá, porque Él volverá. Y a todas aquellas familias que estén preparadas para recibirle, le llevará a ese lugar para que lo disfruten. Y no solamente por un momento, sino por la eternidad. Yo y mi familia queremos estar allá. Y mi deseo es que tu familia también anhele estar allá. Que comprendas que el propósito que Dios tiene para ti en esta vida no solamente es que seamos felices y lo pasemos bien acá.
a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, sino que también aprendamos a valorar ese hogar celestial que Él está preparando y que anhelemos estar allá de todo corazón, porque realmente Él quiere que nosotros seamos felices por la eternidad. Y yo anhelo, Luis, estar allí en ese hogar celestial. Yo también anhelo eso, la mayor reunión familiar que se va a desarrollar muy pronto, Walter, en donde todos los redimidos desde las edades antiguas nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos, participaremos de una gran mesa kilométrica, algo maravilloso, sentados todos, observando y contemplando a quien fue el autor y el consumador de la fe, pero lo veremos ahora en persona, como podemos expresarlo, rodeado de todos los animales que en la tierra fueron peligrosos, el león, el oso, el tigre, otras bestias más. Pero ahora todos juntos allí recibiremos la corona de la vida. Además podemos entonar los cánticos que ya se han preparado. La música ya está definida, la música ya está arreglada. Así que amigos, qué lindo saber que el Señor nos hace esa invitación a cada uno de nosotros y volveremos a reunirnos como familias en la patria celestial, pero ya no para sufrir, ya no para llorar, ya no para pasar situaciones difíciles, ahora más bien para vivir completamente felices, gozosos por la eternidad a los pies de nuestro gran Maestro, junto con el Padre Celestial. Maravilloso. Así es, Luis. ¿Quieres participar, querido amigo, de esa maravillosa celebración? Pues te invito para que hagas planes definidos para lograrlo. Y el primer paso que tienes que dar es aceptar a Cristo como Salvador de tu vida. Ya bien se dijo que la palabra de Dios dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Acepta entonces la invitación de Jesús. Acéptalo como tu Salvador personal. Además, recuerda que debemos experimentar un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, Jesús se lo dijo a Nicodemo, tiene que ser de agua y de espíritu. Al hablar de agua, está hablando acerca del bautismo. Jesús también dijo a sus discípulos: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Así que no solamente basta con aceptar a Cristo como Salvador personal, sino también ser bautizado. Y al hacerlo, querido amigo, nos estamos preparando para no solamente formar parte de la familia de Dios aquí en esta tierra, sino también para la gran celebración en la patria celestial. Te invito a que consideres eso seriamente en esta oportunidad. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Marcos 16:16, el que creyere será y es bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, amigos, el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38 nos dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús desea que tú pases por la experiencia del nuevo nacimiento. Jesús desea que tú pases por la experiencia del bautismo para que recibas el perdón de todos los pecados, todas las cosas malas que has hecho. Y después de ser bautizado, tendrás la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Tan pronto salgas del agua, vas a recibir el Espíritu Santo. Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando del bautismo por inmersión, que tú eres sumergido dentro del agua y cuando sales a novedad de vida a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Dios tiene propósitos definidos para tu familia y para mi familia, y Él quiere que nosotros seamos una bendición para todas las personas que nos rodean y que formemos en algún momento parte de la familia celestial. En base a todo esto, amigos y amigas que nos están siguiendo a través de este medio de comunicación, a través de las redes sociales,
yo decido hoy, en el nombre del Señor, entregarle mi familia, pidiéndole a Él que me ayude a ser un verdadero sacerdote dentro del hogar y que me ayude a llevar a otra familia al reino de los cielos. Eso lo decido yo. ¿Lo decides tú también? Yo también me uno a esa decisión, Pastor Luis, porque quiero que junto a mi familia participar de esa gran celebración. Y querido amigo, esa fiesta no será completa si tú no estás allí. Por eso te invito a que digas, como el apóstol Pablo le dijo al carcelero en Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que anímate, cree en el Señor, descubre el propósito que Él tiene para tu vida y serás salvo tú y tu familia, y tendrás la dicha de participar de esa gran celebración en el cielo, y también con todos los redimidos de todas las edades y las familias de esta tierra. Ha sido un privilegio y un placer haber compartido con ustedes todo este tiempo el programa Entre Familias. Que Dios te bendiga, y queremos volver a encontrarte en algún momento, y si no en esta tierra, en la patria celestial. ¿Qué te parece, Luis, entonces si concluimos con una oración? Excelente. Querido Padre Celestial, gracias te damos por el hermoso privilegio que nos has dado de compartir con nuestros amigos estas lecciones maravillosas de tu palabra para ser familias, hogares, personas felices. Ahora hemos estudiado que tenemos un propósito que tú has dejado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a cumplirlo mientras estamos en vida en esta tierra, y también a prepararnos para disfrutar como familias del cielo que has prometido para nosotros y de una tierra nueva. Bendice pues a todos nuestros amigos, y que podamos reencontrarnos con ellos en algún otro momento, si es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.